Bueno, chicos, ¿cómo están? Em, todos están silenciados, pero si alguien necesita hablar, no es sino que active su micrófono. Creo que le dejé la opción abierta. Eh, a ver, chicos, solo llegaron 20, pero entonces vamos a trabajar con estos 20. Ya en este momento tuvieron la oportunidad como de ver la guía, de discutirla ampliamente. Entonces, yo voy a empezar haciendo pues como una claridad que yo lo dije esta mañana, pero lo quiero repetir y esa guía se ve muy larga y se ve larga porque estoy juntando ahí dos temas, pero les recuerdo que la mayoría de ustedes, el primer tema, que es el de semejanza de triángulos, ya lo tenían copiado, ya les había mandado los videos, ya incluso en uno de los grupos se había hecho completamente la actividad, el otro apenas la estaba empezando. Entonces, en esa medida, pues si uno venía al día, solamente se preocupa de un tema. Pero si de pronto venías atrasado por cualquier circunstancia, entonces esta es la oportunidad para que se desatrase. Yo quisiera escuchar si de pronto, viendo la guía, viendo los ejercicios o eso, alguien tiene alguna pregunta o algo que decir al respecto. Profe, a algunos la guía no nos da porque la página no nos quería abrir. Hoy estamos haciendo mantenimiento de la página, esa información se mandó a todos los profesores y yo me imagino que los profes la entregaron en los grupos. Después de que me desconecté de ustedes, tuve una reunión y después de eso me dediqué a hacerle mantenimiento a la página para ver si agilizábamos unos procesos. Entonces, lo que se dijo a todo el mundo fue, la página va a estar inestable, pero precisamente por eso Mónica les envió directamente al grupo tanto el PDF como la presentación que les voy a mostrar ahorita y la invitación a esta reunión. Las tres cosas se mandaron juntas al grupo de WhatsApp. ¿Tú la recibiste, Alexandra? Pues a nosotros solo nos dijeron de eso, de que la página estaba caída y nos mandaron un audio de ella. ¿Les mandaron qué? Perdón, que no escuché bien. Un audio de Carolina. Ok, pero me refiero a que, por ejemplo, la invitación a esta reunión les llegó con dos archivos, ¿no? Yo no vi eso. Se mandaron los dos archivos y luego la invitación. Revisa bien, porfa, me confirmas, porque eso fue lo que se envió. Y en esos dos archivos iba incluida la guía. O sea que, por ejemplo, tú, Alexandra, tú no has visto la guía en todo el día, no la has podido revisar. No, profe. Bueno, entonces, por favor, verifiquen bien, porque yo aquí estoy revisando lo que se envió, lo que Mónica envió, y ella me dice que envió las tres cosas juntas, ¿listo? Entonces, por favor, revisen bien. Eh, bueno, entonces, yo voy a hablar entonces en este ratico sobre semejanza de triángulos. Tengo como media horita para hablar de eso. Les voy entonces a compartir pantalla y voy a empezar a hablar sobre el asunto. Si usted necesita hablar o hacer una pregunta, intervenga para yo no tener que estar mirando y dándole el audio y no sé qué. Profe, entonces yo le hago una pregunta, es que ya algunos se quieren meter a la reunión, pero ya no les quiere dar. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a empezar a cerrar? Espérense, entonces yo, antes de empezar, porque a las 4:05 fue que la bloqueé. A ver, yo veo si hay... Bueno, profe. Porque, muchachos, o sea, esto, nosotros estamos intentando hacer lo más parecido a un salón de clase, ¿cierto? Entonces es como cuando suena el timbre y ustedes vienen, entran al salón y estamos empezando a explicar y empiezan a tocar la puerta y toque la puerta y toque la puerta. Es como la misma dinámica. Yo sé que lo de las normas esas apenas lo mandaron hoy a los grupos, pero ¿sí les llegó o tampoco? Niños, les llegó hoy a través de su director de grupo una imagen donde hablaba de las normas para estas cosas en Zoom, ¿o no les llegó? Yo no revisé, pero creo que sí. Bueno, entonces, yo no sé si, o sea, ustedes tienen que estar muy pendientes del WhatsApp porque ese es el medio principal donde nosotros mandamos toda la información.
Entonces, yo no sé cómo funciona cada uno de los grupos. A mí, por ejemplo, hoy me mostraron el grupo de ustedes, donde estaban hablando mucho de la guía mía, que muy larga. Entonces, por eso digo yo, sí las enviaron. De pronto es que no pusieron cuidado, de pronto algunos, pero estaban hablando mucho de eso. Que incluso por eso Caro mandó pues como un audio explicando por qué se veía tan larga, pero no es así, es un solo tema. Solo que decidí poner el anterior por si de pronto alguien venía atrasado. Entonces tienen que estar muy pendientes de eso. Una de las normas que pusieron para los grupos de Zoom es, si la reunión empieza a las 4, por decir cualquier cosa, a las 4:05 ya no dejan entrar a nadie, porque si no está todo el tiempo uno pendiente de eso. Bueno, en este momento ya no hay nadie más en sala de espera. Voy a volver a bloquear y para empezar este asunto, ¿ok? Listo. Bloqueamos la reunión. pero sí las enviaron, sí las enviaron. Ah, bueno, perfecto. Y entonces les voy a compartir la presentación para que empecemos a mirar esto. Esta presentación ya la tienen todos ustedes. También está ahí en el grupo en WhatsApp. A ver, yo veo. Listo. Perfecto. ¿La están viendo de pantalla completa? Bueno, entonces, sí, al parecer sí están vivos y sí la están viendo porque ya llegó el primero. Listo. Entonces, hablemos del concepto de semejanza. En la última o en la penúltima clase que tuvieron conmigo estábamos hablando de eso, cuando dos objetos son semejantes. Y allá lo que decíamos era, son semejantes cuando son muy similares o cuando son muy parecidos. Y eso es verdad. Dos juguetes pueden ser semejantes, dos hermanos pueden ser semejantes, pero decíamos que la palabra semejanza era muy particular porque no daba la misma sensación que la palabra igualdad. No eran idénticos, eran muy parecidos. Y en ese sentido aplicaba la geometría, aplicaba a los triángulos en particular o a cualquier figura geométrica. Decimos que son semejantes cuando tienen cosas parecidas o cosas comunes, pero otras ligeramente diferentes. En este caso particular de la imagen que les estoy mostrando, estos dos triángulos son semejantes, aunque el uno sea más pequeño que el otro, porque los ángulos, los tres ángulos que los componen son exactamente iguales. Denme un segundo. Mi pobre perro que cuando queda afuera se estresa. Entonces, les decía que los ángulos son iguales, pero las dimensiones de los lados son diferentes. Es decir, este azul y este rojo son semejantes porque los ángulos internos son los mismos. Pero digamos, por decir cualquier cosa, que este lado entre A y C del azulito mide 5. En cambio, en el rosado mide 10. Eso significa que son similares, pero no son exactamente idénticos. Ese es el concepto de semejanza. Bueno, cuando hablamos de figuras semejantes, hablamos de que no solamente aplica a los triángulos, pueden aplicar a los rectángulos, a los cuadrados, a cualquier cosa de esa. En este caso aquí me muestra dos cuadrados y esos dos cuadrados son semejantes. ¿Por qué? Porque son dos figuras y las dos figuras son cuadrados, es decir, sus ángulos son exactamente iguales, solo que el uno tiene los lados más chiquitos que el otro. Entonces, por eso es que son semejantes. Miren ahí la forma en que lo resumen, que me parece muy chévere. La forma es igual, los ángulos son iguales, pero las medidas son proporcionales, es decir, crecen como en la misma magnitud. Como yo ya les mandé esta presentación, yo los invito a que esta foto la tomé de un video que me parece que es como los videos donde se explica así súper coquito. Entonces, si por ejemplo usted todavía no entiende muy bien qué es lo que es algo semejante a otro, veas este video, ahí está el link. Listo. Ahora vamos a entrar a hablar de razón de semejanza. ¿Qué será eso de razón de semejanza? Entonces, ya habíamos dicho, dos objetos son semejantes y son muy parecidos. Si tienen cosas iguales y otras cosas muy parecidas. El ejemplo, los dos triángulos o los dos cuadrados que acabamos de ver. Pero entonces, como siempre entendemos que son, por ejemplo, dos figuras que son del mismo tipo de figura, los mismos ángulos, pero que los lados son diferentes, esos lados no pueden ser tan diferentes, tienen que ser proporcionales. Entonces, nos muestran este ejemplo. En este ejemplo tengo dos triángulos.
los triángulos para más señas son triángulos rectángulos. Eso quiere decir que, por ejemplo, el ángulo recto, que es el que se encuentra en este punto, es el que me forma un triángulo rectángulo aquí y aquí el otro triángulo rectángulo. Entonces usted llega y dice, ah, bueno, entonces tengo que buscar qué lado se parece a qué lado y ver cuál es la diferencia. Entonces, miren lo que nos está planteando este problema. Si los lados de un triángulo miden 30, 40 y 50, es decir, estos que están aquí, 30, 40 y 50. Y los lados de un segundo triángulo miden 12, 16 y 20. Entonces, ¿son semejantes? Es la primera pregunta. Y en caso afirmativo, ¿cuál es la razón de semejanza? Entonces, la razón de semejanza puede ser, ah, no, es que este es la mitad de este otro. O este es el triple del otro que es más pequeño. Entonces, es encontrar cuál es ese número o ese múltiplo que los relaciona a los dos. Entonces, lo primero es relacionar lado con lado. Entonces, por decir cualquier cosa, en el triángulo grande, el lado más largo mide 50, mientras que en el otro triángulo, el lado más largo mide 20. Entonces, ¿cuál será la relación que hay entre 50 y 20? Eso es tan sencillo como hacer la división. 50 dividido 20. Y cuando usted hace esa división, 50 dividido 20, le da como resultado 2.5. Entonces usted acabó de comparar los dos lados más grandes. Luego, por decir otro ejemplo, vamos a comparar los dos lados más pequeños, que en el caso de este triángulo grande, el más pequeño es 30. Y en el pequeño, el más pequeño también es 12. Y entonces yo vengo y digo 30 dividido 12. A ver cuánto me da eso. Y resulta que me da el mismo 2,5. Y eso hago con el otro lado y también me da 2,5. Les voy a mostrar. Miren aquí las proporciones que les estaba hablando. El lado más grande es este de 50. Entonces 50 dividido 20. El lado grande de este con el lado grande del otro. El lado más pequeñito, que es el de 30, el lado más pequeñito de este con el lado más pequeñito del otro. Y esas divisiones, cada una de esas divisiones nos está dando el mismo resultado, que en este caso particular es 2,5. ¿Eso qué conclusión nos puede llevar? Nos puede llevar a dos conclusiones. La primera, esas dos figuras son semejantes y son semejantes porque cada una de las proporciones que analizamos nos dio el mismo resultado. Y esa semejanza que existe entre los dos está en una razón de 2.5. ¿Eso qué quiere decir? Que el triángulo grande es 2.5 veces más grande que el triángulo pequeño. Esa es la razón de semejanza. Entonces, aquí, por ejemplo, explican cómo calcularla y cómo sacar pues esas conclusiones. Hay una propiedad que está, yo creo que en la guía y que de pronto les puede ser de mucha utilidad, que es, si dos figuras son semejantes, sus áreas también serán semejantes y sus perímetros. Y serán semejantes en una proporción igual. Voy a explicar esto. Suponga que el triángulo, me voy a devolver acá. Suponga que, por decir cualquier cosa, este triángulo grande, el área sea de 60 centímetros. Y en el pequeño, el área va a ser de 25 centímetros. ¿Por qué? Porque también están distribuidas en la misma forma. Yo voy a hacer una pausa aquí, muchachos, porque a mí me angustia mucho hablar sola. Y yo necesito que si ustedes ven que voy muy rápido, o que hay algo que ustedes no entienden, o que hace rato pues me dejó de entender, por favor, interrúmpanme, porque si no, yo voy aquí a hablar media hora de corrido y usted va a quedar en las mismas. Haga de cuenta que estuviera viendo un video de YouTube. Usted sigue y ya. Entonces, por favor, si hay algo que no entiendan, si quieren que les repita algo, por favor, activen sus micrófonos, me preguntan, porque si no, entonces yo voy a seguir derecho si nadie me interrumpe. Listo. ¿Me dan alguna señal de vida? Cualquiera. Qué barbaridad. Ninguno. Hola, Díaz. Hola, eso es una señal de vida. Muchas gracias. O sea, Daniel, tú que estás hablando, ¿quiere decir que hasta el momento todos han entendido todo? No creo. Yo tampoco. Y entonces ahí es donde yo digo, ¿por qué no me frenan un poquito y me dicen, profe, venga, repítame, o venga, yo no entendí eso de la razón, no entendí tal cosa, no entendí de dónde salió el 2.5? Muchachos, tienen que empezar a interactuar porque si no, es muy difícil.
Y es muy difícil, es muy cansón, porque entonces yo aquí hablo sola como si estuviera loca. Listo, entonces, que conste que les estoy diciendo, por favor, interrúmpanme. ¿Hay alguien que no haya entendido lo de razón de semejanza? ¿Hay alguien que quiere que le repita algo de lo que acabo de decir? Bueno, muchachos, seguiré entonces. Esto también está en la guía. Habla del teorema de Tales. El teorema de Tales es un teorema muy antiguo que nos dice que cuando hay dos líneas que son oblicuas, o sea, realmente no tienen que ser paralelas, y se atraviesan por dos paralelas, se crean unos segmentos, los segmentos que están marcados ahí, y que uno puede establecer distintas proporcionalidades. El primer video que les dejé en la guía habla específicamente de este teorema. A mí me parece que explicar el teorema de Tales como desde la teoría, como decir, y esto es proporcional con esto, y esto con esto, y el grande con el grande, y el mediano con el mediano, suena muy a trabalenguas, así que yo les voy a explicar este teorema de Tales en un ejemplo que tengo más adelante, listo. Por ejemplo, aquí. Tengo la línea azul y la línea roja, que no son paralelas, que son dos líneas que están ahí, que se pueden llegar a cruzar en cualquier momento, y que están atravesadas por unas líneas verdes, y esas líneas verdes sí son paralelas, son exactamente paralelas. Entonces, eso me genera como unos segmentos o como unos cortes en las otras líneas, en la roja y en la azul. El teorema de Tales, ¿qué me dice? Que existe una proporcionalidad, es decir, que si me estoy tratando de averiguar cuánto mide este pedacito aquí, esta X que me están marcando acá, yo simplemente tengo que decir una cosa tan sencilla como la siguiente. En el segmento rojo, lo que hay desde aquí, desde esta primera línea verde hasta la tercera o hasta la última línea verde, es 8 y 6. Esa suma me da 14. Quiere decir que todo esto grande es 14. ¿Y cuánto me dirá todo esto grande en el azul? Este lado mide 5 y este lado mide X. Ambas cosas me dirán 5 más X. Entonces usted ahí establece la primera proporcionalidad. La primera proporcionalidad es que 14 es a 5 más X y eso es igual a otra proporción. Es decir, usted tiene que establecer reglas de proporcionalidad como estas que están acá. Como estas de acá. Entonces, por ejemplo, aquí en estas dice, están relacionando el segmento OA. Es el segmento que viene desde la punta hasta acá. Y dicen, y eso es proporcional al mismo segmento que arranca en la punta, pero que viene hasta la C. Es decir, estos dos segmentos de aquí son proporcionales. Y dicen, y eso es lo mismo que tener AB, que sería el segmento que arranca aquí en A y que va hasta B, con el segmento que arranca en C y va hasta D. Usted tiene muchas formas de combinar los segmentos. Entonces aquí, este primer ejercicio, yo quiero que ustedes intenten hacerlo. Ahora, yo esta mañana, yo no sé si yo fui clara con eso, pero yo les decía que yo les dejé dentro de la guía mi número de celular. Yo voy a estar disponible de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces, supongamos que usted se sienta a hacer esto y usted lo primero que quiere hacer es resolver, encontrar este valor de X. Por estas videoconferencias es muy complicado porque miren, ustedes son muy callados, yo no sé si están, si no están, si me están poniendo cuidados y nada. Entonces, si uno de ustedes, por ejemplo, dice, no, yo voy a tratar de hacer eso, intenta hacerlo, lo hace, por WhatsApp me puede, por ejemplo, mandar una foto y decirme, profe, ¿cómo voy ahí? O esto ya terminé, o resulta que aquí donde me equivoqué o no sé cómo seguir. Y yo le voy a contestar, siempre y cuando conservemos lo que les acabo de decir, entre 8 de la mañana, 2 de la tarde, de lunes a viernes. ¿Listo? Esto sería como lo primero que yo les diría, intenten hacer una cosa como de este estilo. Eso está en todos los videos que le mandé, hay un ejemplo de esos. Este es otro videito que también está muy chévere, que es del mismo autor del anterior, que me dice cómo debo yo aplicar este cuento de la semejanza de triángulos. Les voy a explicar en qué consiste el problema. En el problema me dicen, vea, hay un edificio. En ese edificio el sol está como aquí a la izquierda y proyecta los rayos hacia adelante y genera una sombra.
resulta que la sombra del edificio viene parte de la base del edificio y llega hasta 270 metros. Antes de que la sombra termine, hay un árbol y este árbol mide 5 metros de altura y la sombra del árbol proyecta 6 metros y se acaban ahí en el mismo punto. Y resulta que me están preguntando cuál es la dimensión del edificio, cuál es la longitud o la altura de ese edificio. Entonces uno podría empezar a decir, ah, no, sí, yo voy a hacer teorema de Pitágoras y no sé qué, pero lo que uno se da cuenta es que ahí realmente hay un triángulo grande, que se los voy a marcar aquí, que sería el edificio, la sombra del edificio y los rayos del sol. Ese es un primer triángulo. Y es un primer triángulo grande. Pero ¿cuál es el problema de ese triángulo? Que yo de ese triángulo, el único dato que tengo es la dimensión de la sombra, es decir, de un cateto. Yo ahí no tengo más. Entonces, como no tengo sino un dato, yo no puedo aplicar teorema de Pitágoras. Ahí me queda imposible. Y entonces vamos a ver qué es lo que tiene que ver el árbol ahí. Entonces uno dice, ah, no, con el árbol sí lo logro. Y resulta que en el árbol yo tengo la altura del árbol y tengo la sombra que proyecta el árbol. Y eso también me forma un triángulo con respecto a los rayos del sol. Y uno dice, ay, ahí hay otro triángulo. Y en ese triángulo yo sí puedo resolver Pitágoras, pero no es el camino. ¿Por qué? Porque resulta que usted ahí podría aplicar Pitágoras y podría encontrar cuánto miden los rayos del sol desde la punta del árbol hasta que se acaba la sombra. Pero realmente eso ni siquiera nos lo están preguntando. Entonces uno dice, ¿para qué voy a buscar eso ahí? Entonces, mira que tenemos dos triángulos, uno de ellos podría aplicársele Pitágoras, al otro no se le puede aplicar. ¿Y cómo resolver eso? Porque finalmente lo que me están preguntando es cuál es la altura del edificio. Entonces, la forma de resolver eso es a través de la semejanza. ¿Y por qué sé que puedo aplicar semejanza? Porque resulta que esos dos triángulos, el grande, el que se forma con el edificio, y el pequeño, que es el que se forma con el árbol, son semejantes porque comparten los ángulos internos. O sea, los ángulos de esos triángulos son igualitos. ¿Y por qué sé que son igualitos? Acá en la punta son iguales porque efectivamente coinciden, se sobreponen, son el mismo ángulo. Acá cuando está el árbol, asumimos que esto es un ángulo de 90 grados. Y donde está el edificio también es un ángulo de 90 grados. Y en un triángulo, si ya tengo dos ángulos iguales, el tercero necesariamente será igual. Entonces yo ahí establezco que esos dos ángulos sí son semejantes. Y entonces con el teorema de Tales digo, ah, bueno, venga, que yo sí puedo resolver esto. ¿Y qué es las relaciones que puedo establecer? Yo puedo decir, por ejemplo, que el lado más largo del triángulo grande, el que forma el edificio, mide 270. Y eso lo voy a relacionar con el lado largo del otro triángulo, que mide 6. Esa es mi primera relación. Y la segunda va a ser el lado largo de este edificio, que no lo conozco y que lo voy a llamar X, lo relaciono con el 5 del arbolito. Entonces ahí usted establece su relación. Y la relación es simplemente despejar. Yo les voy a mandar ahorita, si quieren, como el desarrollo de este ejercicio. Eso está en un video. Si quieren, lo miran desde el video. Ahí está el link. Y ahí en el video, entonces, le muestran cómo es el razonamiento, qué hacen en cada paso, porque ustedes entenderán que en esta herramienta es muy complicado para mí hacer lo mismo que hacía, por ejemplo, en el salón y decir, venga, yo les rayo y les hago los números y todo ese asunto. Entonces, Profe, y dime. ¿usted dónde mandó esa presentación? Si yo no estoy en la mañana. Yo lo que hice fue que le mandé la guía, la presentación y la invitación a la reunión. Las tres cosas se las mandé a Mónica. Y Mónica me dijo que se las iba a enviar a 10.1 y a 10.2. Si eso no es así, yo enseguidita confirmo con ella y hago que se las vuelva a enviar. ¿Listo? Gracias. Ok. Entonces, ustedes ahí, por ejemplo, cuando miren ese ejercicio, vean lo que les están preguntando, pueden ir al video y ver cómo lo hacen y tratar de entender qué es lo que está pasando ahí. Aquí ya el tiempo de la reunión se está acabando, quedan 10 minutos, esto se va volando y yo lo que quiero como que quede como claro hoy es lo siguiente, yo entiendo que esto no es algo que ustedes hayan deseado o que hayan pedido,
O sea, la forma en la que les está tocando estudiar, yo sé que es muy dura. Pero también sé que si uno está dispuesto, lo puede hacer. Yo aquí conozco estudiantes muy dispuestos. Y yo qué le pido a esos estudiantes, que entonces lo intenten, que traten de hacer las cosas, que cuando se enreden pregunten, que por ejemplo, cuando algo no les dé, en vez de decir, ay, ya no voy a hacer más nada, no, entonces venga, yo marco, pues yo le mando un mensaje, le mando la foto, le pregunto y trato de hacer las cosas. Que compartan entre ustedes, tratando de como de que el uno le explique al otro, porque a veces ustedes se entienden más fácil entre ustedes. Yo estoy segura que si yo no estuviera aquí, sino que estuviera uno de sus compañeros, pues todos estarían participando y todos estarían diciendo, ay, profe, pare, profe, no entendí, ay, vea, no sé qué, ay, repetime tal cosa. Entonces yo creo que ahí, en ese sentido, sí es como muy importante que ustedes pongan de su lado. Yo les mando pues como el material, ustedes lo tienen que intentar. Y lo otro que les iba a decir con este primer tema es que, como les había dicho, uno de los décimos ya tenía la actividad adelantada. El otro décimo apenas estaba empezando. Yo creo que en el otro décimo apenas iba a empezar yo a explicar este ejercicio del arbolito. Entonces, chicos, miren el material y si tienen alguna duda, pues me preguntan. ¿Hay alguien que quiera hablar en este momento? Nadie. Es muy divertido hacer reuniones con ustedes. Estoy sorprendidísima. Dejaré de compartir pantalla. Bueno, chicos, en serio, ¿hay alguien que quiera hacer una pregunta? Así sea, para decirme que no entendió nada, pues. Ninguno. Son tan divertidos. Profe, yo. Ay, por fin, gracias. Dime. Profe, exactamente hasta cuándo hay plazo de entregar ese taller. Pues Entonces, la pregunta me parece muy buena, vean. Todos los talleres que montaron, el plazo es hasta el 8. Listo. Y el 8 es el viernes de la semana entrante, es decir, en 9 días. Digamos que yo les puedo dar de plazo 3 días más para que tengan 12 días para hacer eso. Y yo quiero que por favor en eso, porque yo sí vi que hoy estaban discutiendo mucho ese asunto, sean muy conscientes. Chicos, esto por ejemplo de semejanza ya lo habíamos empezado. Ya por ejemplo, yo diría que los que faltan por copiar esa guía son muy poquitos. Daniel, yo te voy a silenciar, querido. ¿Quién es el del perro, por Dios? Es Daniel, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿con quién está hablando? Tú eres Yasmín, ¿cierto? Entonces, ya muchos tenían ya la guía copiada, tenían eso. Igual, muchachos, estamos en una situación en la que uno dice, tratemos de hacer las cosas, tratemos de entregar. Ah, que es que, profe, el plazo era hasta el 8, usted nos dio plazo hasta el 11, pero yo lo terminé el 12, yo se lo recibo. Yo no tengo ningún problema. El caso es que trabajen y el caso también es que lo que logren hacer, que no sea porque se lo copiaron al otro, porque lo hizo de mala gana, sino porque alguna cosita pudo aprender. Y en esa medida, entonces les estoy diciendo, estoy disponible. O sea, yo todos estos días con los de 11 he estado asesorándolos por WhatsApp y ellos, por ejemplo, me mandan la foto, me preguntan de qué es, en dónde, pues, qué tienen que hacer después o cuál es el error. Yo les mando audios, a veces les mando videos yo escribiendo. Entonces, digamos que uno está poniendo como toda su voluntad. Ahora falta que ustedes pongan como la suya. ¿Alguien más? Niños. Me preocupan tanto. Nadie. Niños, vean, es muy simpático. Ustedes son muy charros. O sea, vienen acá a esta reunión y se quedan absolutamente en silencio. Y enseguida se van para el grupo y alegan y alegan y alegan y le llenan el WhatsApp a Miss Ney. Y entonces Miss Ney entonces le dice a Carolina y Carolina me pregunta a mí, díganme de una vez lo que me quieran decir. No, no es más fácil, más directo. Chicos, entonces, no van a hablar ninguno. Bueno, entonces si nadie tiene más preguntas, si nadie quiere comentar nada, si nadie tiene ninguna duda, entonces daré por terminada la reunión. Profe, Ah, ya. Bueno.
Profe, usted no nos podría dar más días, es que nosotros tenemos muchos talleres y nos da duro. A mí realmente lo menos que me preocupa son los días. Si yo, por ejemplo, veo que un estudiante está trabajando, que me está preguntando, que me está mostrando, profe, voy acá, ¿cómo voy? Vea tal cosa. Si yo veo eso, a mí realmente lo último que me interesa es cuando lo entregue. Pero tampoco me interesa pues que como que el último día se lo pasen el uno al otro y me manden como lo mismo todos. Pues eso no. Entonces, Camila, yo dejaría de estresarme por el tiempo y más bien intentaría empezar a trabajar y empezar a ver qué es lo que entiendo o qué es lo que no entiendo y ver qué soy capaz de hacer. En esa presentación yo propongo en varias partes, en 3 partes, como 3 ejercicios muy básicos. Entonces, empiece por ahí, intente hacer eso a ver qué le sale y me va mostrando. Bueno, profe, gracias. Listo. ¿Hay alguien más que quiera decir algo? Daniel. Ya, no. Espere, profe, espere. ¿Estás tomando aliento? ¿Estás respirando profundo? No, estoy buscando una cosa a ver si... Bueno. Ya nos quedan 2 minutos antes de que se termine la reunión. Entonces, yo vuelvo y los invito muy amablemente. Tienen que aprovechar estos espacios, preguntar, no quedarse callados y tragar entero, porque entonces luego se van a alegar como con quién, con la sombrera. Y lo único que hacen es desesperar a las directoras del grupo, empiezan ustedes alegue y alegue y alegue, pero pues si ni siquiera están preguntándole al que es. Daniel, ¿encontraste lo que estabas buscando? Sí, pero a ver, no sé cómo hacerle la pregunta. Bueno, ¿es Aquí, relativa a qué? semejanza Ok. de triángulo. Ujú. Lo que pasa es que no sé cómo decir la pregunta. A ver, Danielito, te queda 1 minuto y medio antes de que se corte. O sea que si no alcanzas rápido. a preguntar, ya sabes que me preguntas por WhatsApp. Hay un punto en el que nos dan unas medidas de un carro, por ejemplo, de una maqueta, pero nos dan una escala también. Entonces yo como relaciono una medida normal con una medida de una escala, por ejemplo, de 1,50. Ah, bueno, cuando yo les hablaba ahorita de la razón, que es como la proporción que existe entre un objeto y su semejante, eso es lo mismo que sucede en los mapas con las escalas. Cuando uno le dicen de las maquetas o los mapas que están en proporción, por ejemplo, de 1 en 200 o de 1 en 1000, quiere decir que, por ejemplo, en un mapa, por cada centímetro del mapa, realmente son 1000 centímetros en la vida real. Esa es la proporción, esa es la razón. Y entonces eso es lo que te están diciendo ahí. Sin embargo, yo te diría, trata como de plantearme el problema ese que tienes ahí en duda, trata de hacerlo en una hojita, lo que sea, me mandas la foto y yo a partir de ahí te empiezo a explicar. Listo. Chicos, se va a Listo, cortar profe. en cualquier momento, entonces nos estamos viendo, espero tener noticias de ustedes y empiecen a trabajar a ver qué logran. Listo. Chao, pues, que estén muy bien. Chao.